Desde los años 60 hasta mediados de julio de 2020, en México hay 18.258 mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas, según nos revela el nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La desaparición de mujeres es un flagelo social que vulnera el derecho a una vida libre de violencia, especialmente de las niñas, adolescentes y jóvenes, pues según el rango de edad del total de mujeres desaparecidas y no localizadas, 5.397 son niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años de edad, 2.275 entre los 20 y 24 años y 2.030 entre los 20 y 25 años de edad. Según información proporcionada por la Red de los Derechos de la Infancia en México, de enero de 2015 a junio de 2019 se registraron en el país 3.320 víctimas de trata, y en 7 de cada 10 de estos casos, la víctima fue una niña o una mujer adolescente. Geográficamente, la desaparición de mujeres es un problema nacional, pero se recrudece en 5 entidades, las cuales concentran el 49% del total de casos, ocupando el no honoroso primer lugar el Estado de México con 3.563 desapariciones, siguiéndole Tamaulipas con 2.400 y Veracruz con 1.210. El registro de 18.258 mujeres y niñas desaparecidas data de la década de los años 60, pero el 97% de los casos corresponden del 2007 a la fecha, 14 años durante los cuales la desaparición de mujeres y niñas se ha incrementado significativamente ante la opacidad y complicidad gubernamental. La gravedad de esta problemática social requiere la atención urgente del Estado mexicano, pero la respuesta del presidente López Obrador en su reciente informe de gobierno fue invisibilizar las desapariciones, pero nuevamente la realidad contradice los datos presidenciables, pues su primer año de gobierno registra un saldo de 1.268 mujeres desaparecidas. Vamos en 3, 2. Bienvenidas sean todas y todos ustedes a Género y Política, una emisión más que traemos para ustedes desde el Partido de la Revolución Democrática. Hoy 15 de septiembre, desde aquí, queremos también dar un grito, pero un grito que quisiéramos ya no tener necesidad de dar, porque hoy vamos a hablar sobre la desaparición de las mujeres y el grito que vamos a hacer desde aquí es para que esto termine y termine ya. Para tratar el tema del día de hoy, voy a presentarles a nuestras invitadas. Recuerden, pueden conectarse rápido, córranle porque ya vamos a empezar Género y Política. Estamos en Facebook, también estamos en YouTube. Por favor, conéctense rápidamente. Hoy vamos a hablar sobre la desaparición de las mujeres. El 75%, fíjense nada más esta cifra tan triste. El 75% de las mujeres que desaparecen en nuestro país están en un rango de edades entre los 15 y los 30 años. Para hablar de este tema, voy a presentarles a nuestras ponentes del día de hoy, extraordinarias mujeres. Quiero que me ayuden a darle la bienvenida a Meritxell Calderón Vargas. Ella es abogada, feminista, cuenta con una maestría en estudios culturales. Además es columnista del periódico La Jornada de Baja California, hasta donde, por cierto, le mandamos un enorme saludo a Meritxell. Ella se define como abogada galáctica, defensora de los derechos del futuro y cronista de libertades. En 2016, Meritxell fue acreedora de la medalla Omecíhuatl y actualmente es coordinadora en América Latina de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos. Meritxell, un gusto saludarte hasta Baja California. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todas. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Muy bien. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotras, Meritxell, y vamos a presentar, si te parece bien, a Verónica Caporal Pérez. Ella es antropóloga social, feminista, consultora en género e inclusión social. Ha participado en varias investigaciones sobre trata de personas y violencia de género. Actualmente es directora de la consultora para la investigación, formación e incidencia política. Verónica además también es perita en antropología social y has participado en varias investigaciones. Vero, cuéntanos un poquito más al respecto y cuéntanos cómo estás el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, desde 2017 empecé a hacer investigación en el tema de trata, primeramente con el tema de los peritajes y posteriormente pues participando en protocolos de atención, en una investigación muy bonita en el sentido de que me gustó mucho hacerla con un tema muy delicado como son las mujeres
víctimas de trata que son indígenas de la zona de la Huasteca. Y también hice un estudio diagnóstico sobre las comunidades de origen de las mujeres víctimas de trata, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, San Luis Potosí, Ciudad de México, Monterrey, y la última parte de la investigación fue en Nueva York, porque era cubrir toda la ruta desde donde captan a las mujeres, luego los espacios donde las trasladan para su explotación, y como fin último, en este caso Nueva York, porque muchas de estas mujeres habían sido víctimas por un tratante de Tlaxcala. Entonces es como la ruta, ¿no? Hacia Nueva York. Y también hice un diagnóstico para la delegación Cuauhtémoc, sobre trata y prostitución, que fue de las últimas cosas que realicé en 2016. Y bueno, aproximadamente más de 10 peritajes. Ayer me estaba acordando de otros 2 que no había registrado. Entonces son más de 10 peritajes para víctimas de trata en diferentes partes de la República, y también con algunas víctimas de Colombia, Honduras, Guatemala y Venezuela. Pues una ardua labor la que tú haces, así como las 3 ponentes que tenemos el día de hoy. Si me lo permites, vamos también a presentar a Karen Quiroga Anguiano. Ella es abogada, feminista, maestra en prevención del delito y sistemas penitenciarios. Es fundadora del movimiento Unidad, Justicia, Equidad y Reciprocidad Mujer, por sus siglas, Mujer AC, exdiputada local y federal, y actualmente es secretaria de Igualdad de Géneros de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo está, maestra? Un gusto saludarle el día de hoy. Un gusto a todas y todos por vernos, bueno, pues este día. Gracias. Pues gracias a las 3, y si les parece bien, vamos a comenzar con el programa del día de hoy, no sin antes invitar a quien nos está viendo a que compartan el programa, por favor, nos dejen sus comentarios ahorita que vamos a empezar para poder irlos resolviendo a lo largo del programa. Bueno, pues les parece, comencemos con el programa del día de hoy. Como sabemos, pues en México tenemos cifras espantosas alrededor de este tema. A poco más de 18,000 mujeres tenemos desaparecidas y no localizadas. La mayoría de ellas en este rango que ya comentábamos, de entre los 15 y los 19, 30 años. Esto según el informe sobre búsqueda, identificación y versión pública del registro de personas desaparecidas presentado el mes de julio por la Secretaría de Gobernación. Vamos a empezar con esto. Yo quisiera a que me comentaran, por favor, ¿por qué creen? ¿Cuáles son las causas de estas cifras? Podemos comenzar, por favor, con la licenciada Karen. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí y, bueno, pues hoy nos convoca un tema muy importante, un tema de las mujeres que no se nombran, de las mujeres que su nombre se pierde en el tiempo y que no se permite que se tenga pues una identificación de su nombre y de las fechas en las que desaparecieron a lo largo del tiempo. Se quedan solamente en reclamos o en averiguaciones previas que no prosperan. Hoy encontramos en las cifras del Secretariado de Seguridad Pública que hay 18,258 mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas. La mayoría entre 15 y 19 años. Estas cifras representan el 24% del total de personas desaparecidas. Quiero comentar que hay distintos factores. Una es el crimen organizado a través de toda la actividad delictiva en la cual la trata de personas es una constante en ciertas zonas de la República Mexicana. Y por otra parte, bueno, pues esa violencia que vivimos las mujeres en nuestro país, en la cual la prevención pasa a ser letra muerta, en la cual la ley no se ejerce porque existe falta de perspectiva de género en las autoridades. Esas mujeres, niñas, adolescentes que desaparecen por temas de violencia de género, circulando en la calle, subiendo al transporte público o haciendo uso de cualquier
espacio público. Por ejemplo, en el tema de la Ciudad de México, cuando de repente desaparecen al trasladarse a una fiesta o al trasladarse a la escuela o al trasladarse a algún lugar en donde existe un punto ciego en el que se deja de tener contacto. Estas razones por las cuales las mujeres el día de hoy desaparecen y no se tiene una respuesta para las familias, para las víctimas, para quienes dejan en casa con una ausencia, bueno, pues es para los que estamos el día de hoy aquí en este programa, en este foro que nos permite visibilizar no solamente las causas, sino también las soluciones respecto a la utilización de la ley, respecto a la prevención y respecto a la actividad que debe de tener las autoridades al respecto de este tan grave problema. Muchísimas gracias, maestra Karen. Meritxell, cuéntanos cuáles consideras tú que son las causas de este alto índice de mujeres desaparecidas en nuestro país. Como ya les comenté, pues yo vengo de aquí de Tijuana, Baja California, y aquí tenemos dos características distintas. Por un lado tenemos frontera y por otro tenemos mares, ¿no? Y muchos de los problemas que nosotros como organización hemos tratado de visibilizar es que la violencia contra las mujeres se ha ocupado de atender temas de violencia doméstica, violencia familiar y de otra índole. Sin embargo, la violencia que se da contra las mujeres por parte de la delincuencia organizada queda completamente inatendida. Simplemente si ahorita revisamos no hay algún protocolo que señale cómo poner a salvo a una mujer víctima de unas drogas y que tiene vínculos con la delincuencia y con las Fuerzas Armadas. Entonces, acá nosotros tenemos años tratando de colaborar, apoyar a las víctimas, colaborar con la Fiscalía, antes la Procuraduría, para poner a salvo a estas víctimas. Sin embargo, como les decía, parece que el tema de violencia contra las mujeres solamente se te va a atender si eres una mujer blanca, no indígena, heterosexual, que tengas estudios de preparatoria para arriba y que tengas ingresos económicos y estarte moviendo. Muchísimas gracias, Meritxell. Verónica, danos tus comentarios al respecto, por favor. ¿Por qué tan altos índices? Pues yo empezaría diciendo que la vulnerabilidad de las mujeres es algo que se construye. Estos hallazgos yo los encontré justamente después de realizar peritajes a mujeres víctimas de trata, porque en el área de procuración de justicia generalmente se culpabiliza a las mujeres de lo que les pasa. Entonces, cuando empiezo a hacer los peritajes, una de las cosas que tuve que hacer fue generar una metodología de análisis que tuviera perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos y también ahora interseccionalidad. ¿Por qué? Porque los casos llegaban y los identificábamos, decías, bueno, sí, fue por enamoramiento, y entonces los primeros casos que yo revisé, todos tenían que ver el enamoramiento de las mujeres. Y entonces nos preguntábamos, ¿por qué? O sea, ¿por qué las mujeres le siguen creyendo a los tratantes y siguen pensando que el hecho de que se vayan con ellos, el hecho de que les prometan una mejor vida a partir de la parte económica y ellas siguen accediendo? Y justamente es ahí donde yo me pongo a analizar y a indagar en la vida de las mujeres. ¿Cuáles son las condiciones que crean esa vulnerabilidad? Y yo creo que esa es la base fundamental de una sociedad y de una cultura, es cómo construye la vulnerabilidad de las mujeres. Y ahora de estas mujeres jóvenes, yo empecé trabajando con el tema de trata y el tema de trata me llevó a otros dos delitos, o al delito de trata y me llevó a otros dos delitos. Por un lado, el de las mujeres, de las jóvenes desaparecidas, de la desaparición, y por otro lado, al delito de feminicidio.
Entonces yo creo que la base que de las desapariciones tiene que ver por un lado con la vulnerabilidad, porque no se pierden todas las mujeres, no se llevan a todas las mujeres, no desaparecen a todas las mujeres. Los perfiles que tiene cada niña y joven desaparecida son perfiles muy específicos. Esas 1.258 mujeres que están desaparecidas en este país, si nosotras hacemos una historicidad y vemos de dónde vienen, qué hacían, cuáles eran las condiciones geográficas, las condiciones económicas, las condiciones educativas de las que en donde estaban inmersas, nos vamos a encontrar que hay ese espacio preciso para que alguien, cuando esa joven va a la tienda, o cuando esa joven va a una fiesta, o cuando esa joven va a la escuela, sea el espacio para que las puedan identificar y se las puedan llevar. No es fortuito, no es que salga una camioneta y se lleve a todas las mujeres que va encontrando en el camino. Tiene identificadas cuáles son las colonias o los estados con mayor impunidad, que si una niña o una joven se pierde, no la van a buscar. Tienen identificado cuáles son las procuradurías, están ya teniendo realmente un programa con perspectiva de género y que están haciendo prevención. Tienen identificadas las zonas donde no pasa nadie, donde el transporte, por ejemplo, los mismos transportistas están mezclados en esas redes. Entonces, para mí las causas fundamentalmente tienen que ver con esa estructura social que construye la vulnerabilidad de las mujeres, que permite, que naturaliza y acepta la violencia contra las mujeres. Entonces, para mí sería esa la base fundamental y que va finalmente a incidir en todos los campos, económico, político, social, cultural, educativo, laboral, ¿no? Entonces, bueno. Pues fíjate que lo que estás diciendo, cómo se escucha, ¿no? Es decir, tienen identificadas las colonias donde no hacen nada, donde el índice de impunidad es altísimo. O sea, imagínense a qué nivel estamos, pero yo creo que el gobierno también tiene identificadas todas estas partes, porque yo quiero preguntarles, fíjense nada más, la trata de personas aumentó casi un 38% en los primeros 8 meses de 2019, esto en comparación con el mismo periodo del año anterior, es decir, de 2018. Y durante el primer año del gobierno del presidente López Obrador se reportó la desaparición de 2.720 menores, en su mayoría niñas y adolescentes, de las cuales pues alrededor de 1,000 continúan sin encontrarse. Yo quiero preguntarles por qué sí están detectadas por parte del crimen organizado y también del gobierno. Pues, ¿qué está haciendo el Estado, licenciada Karen? ¿Qué está haciendo el Estado mexicano para combatir estos delitos, especialmente contra niñas y adolescentes? Bueno, en estos casos me parece que ha habido una carencia en la acción del gobierno, porque efectivamente, como lo mencionaba quien me antecedió en la palabra, pues el no contar con un protocolo de actuación respecto a la atención de víctimas de trata, es fundamental el poder contar con este protocolo de atención. Y en ocasiones hay protocolos de manera local en las diferentes entidades, que son protocolos no realizados con perspectiva de género, y que traen, bueno, pues efectivamente una carencia. Una mujer no sabe, o la familia de las mujeres que desaparecen, en principio existe el bloqueo y no se sabe cómo presentar una denuncia en la agencia del Ministerio Público. Cuando se llega a la agencia del Ministerio Público parece lo menos urgente activar la alerta AMBER para poder buscar a las mujeres, aun y cuando existen diferentes estados de la República que muestran un alto índice de desaparición por distintos motivos. En este sentido, el poder invertir en la preparación de quienes hacen posible la justicia, ya sean jueces, proyectistas o quienes reciben por parte del Poder Ejecutivo las denuncias, que son los ministerios públicos, que puedan contar con la perspectiva de género, para que cuando una mujer
o la familia de una mujer llegue a la agencia del Ministerio Público, no le pregunten: ¿usted está segura, señora, de que su hija no se fue con el novio? ¿Usted está segura, señora, de que no se enojó, o de que no consume drogas, o de que, como en muchos otros casos, se les estereotipa a las mujeres o se les estigmatiza diciendo que tienen tatuajes en el cuerpo, como la última declaración que escuchamos, en donde se culpa a una mujer, y en vez de poder atender a las mujeres que estamos necesitando de justicia, se hace una revictimización cuando se acude a la autoridad. Existe una carencia, y hoy que se está por aprobarse el presupuesto de egresos de la Federación, es ahí en donde vamos a revisar de qué manera se está dando el presupuesto que debe de ser con perspectiva de género, que no se puede dejar abandonadas a las adolescentes, que no se puede dejar abandonado en la procuración de justicia, la atención desde las fiscalías para todas las mujeres. El poder revisar a detalle ese presupuesto de ingresos de la Federación es lo que nos dará certeza acerca de qué es lo que está haciendo en gran parte el gobierno. Siempre lo he dicho: donde se pone el amor, se pone el dinero. Ahí en donde no existe presupuesto para las mujeres, en donde no existe presupuesto y orientación desde la Procuración de Justicia, o desde los programas sociales, o desde la atención en todos los ámbitos para las mujeres, es en donde se ve que efectivamente existe una real carencia de visibilización para las mujeres. Esto es preocupante porque se pueden decir muchos discursos, pero si en el actuar no se tiene la contundencia necesaria, bueno, pues se le está quedando a deber a la población. Hoy, por eso, las distintas protestas que se realizan en diferentes estados de la República o en la propia Ciudad de México, en donde estas protestas son avasalladas con cuerpos policíacos, en donde las mujeres son maltratadas por marchar por sus derechos, bueno, pues solamente deja un mal sabor de boca y deja la certeza de que en este país no se está haciendo lo que se tiene que hacer para respaldar a las mujeres, para respaldar a quienes somos más del 50% de la población, y que efectivamente necesitamos esa atención porque han sido muchos años de violencia institucional. Hace poco la gente en 2018 votó por un cambio, y el no visibilizar a una gran parte de la población, eso también es corrupción. Yo coincido completamente con usted, de verdad que ese sentir, yo creo que lo tienen todas las mujeres, incluso las que no se encuentran en un problema, afortunadamente, también lo sienten como suyo. Yo me considero una mujer de ellas y de verdad que coincido completamente con eso. Habrá que revisar ese presupuesto, entre muchas otras acciones que tenemos que hacer para que las mujeres puedan tener una vida tranquila. Meritxell, cuéntanos por favor, a tu consideración, ¿qué está haciendo el Estado mexicano para evitar estos problemas? Pues como comentaba la diputada, nosotros hemos visto que hay una falta de presupuesto y una falta de actualización en las políticas públicas. Por ejemplo, tenemos la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, que se firmó desde el 81, y desde que salió esta convención ya pasaron 40 años. Tenemos, pues, parece que la convención se quedó en pañales y una siguió creciendo, ¿verdad? Porque aquí lo que vemos es que no solamente las y los integrantes del funcionariado, o sea, las autoridades, no estudian la perspectiva de género, los derechos de las mujeres, y tampoco la Constitución, o sea, los derechos humanos más básicos no los están entendiendo. En el momento en que una madre, un padre, una hermana va y busca a una mujer, y más si la mujer es manipulosa, al contrario, tendría que encontrar apoyo, contención, servicios, ¿no? En todo caso, que también les hicieran un plan de seguridad. Nosotros hemos documentado casos de desaparición de mujeres y de hombres, donde en el momento que la familia busca a la persona, empiezan a vivir amenazas,
inclusive a un familiar lo descuartizaron en pedazos por tratar de pues, estar buscando a su hijo. Entonces no es una tarea fácil. Sabemos que más allá también de los transversalizar las medidas anticorrupción. Esto es la Convención de Palermo, las políticas antimafia, para que esto realmente tenga una solución. Muchísimas gracias, Merichel. Vero, danos tus comentarios al respecto antes de irnos al corte, por favor. Sí, pues ahorita que Merichel mencionaba CEDAW, yo creo que el Estado mexicano ha quedado de deberle a las mujeres desde hace muchos años, ¿no? Varias décadas. Y tomaré en cuenta justamente cuando el Estado mexicano firma CEDAW, pero también firma Belén do Pará. Y son dos instrumentos internacionales de derechos humanos para eliminar, por un lado, la discriminación y, por otro lado, las diferentes formas de violencia contra las mujeres, y ninguno de los dos se ha cumplido. Y además son instrumentos que son vinculantes, que están por encima de cualquier instrumento jurídico del Estado mexicano. Actualmente, México tendría que haber presentado ya su informe a la CEDAW para informarles si justamente cumplió con las recomendaciones que se le hicieron, y dos de las recomendaciones que yo tomaría ahorita nada más tiene que ver, por un lado, con el tema de trata o con el delito de trata, y tiene que ver con el delito de desapariciones. Entonces, yo creo que el Estado mexicano no ha cumplido, porque creo que es algo que no le interesa cumplir. ¿Por qué? Porque finalmente integrar y mirar la problemática que implica la violencia contra las mujeres por un lado, y por otro lado, en este caso, la desaparición, la trata y el feminicidio, no se le da la importancia que tiene. Finalmente se sigue dejando la responsabilidad en las mujeres, en las familias de las mujeres, en las comunidades de las mujeres. Entonces, efectivamente, el Estado, y no solamente en esta administración, yo estoy hablando de la administración pasada, de la anterior, y no solamente en el caso yo que vivo en la Ciudad de México, de las administraciones locales. Por ejemplo, en 2017 se solicitó la alerta de violencia de género para la Ciudad de México cuando estaba como jefe de gobierno el doctor Mancera, y realmente para nosotras como movimiento fue muy duro, porque creíamos realmente que nos apoyaría en ese término, en esa alerta de violencia de género, y no se apoyó. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Hoy lo que estamos viviendo con la situación actual, los comentarios, la falta de presupuesto, el retiro a los presupuestos a los refugios, a la sociedad civil, esos comentarios que tanto daño nos hacen cuando minimizan la violencia, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, y se minimiza la violencia que se vive al interior de las familias, cuando se responsabiliza a las jóvenes porque andaban en la calle, por cómo andaban vestidas. Entonces, efectivamente tenemos que exigirle al Estado mexicano, exigirles a las y los legisladores que por favor lo hagan, porque no solamente no es un favor, es un derecho. Y ellas y ellos justamente pidieron y se propusieron para estar ahí. Entonces, yo realmente, pues, propongo que todos estos diferentes diagnósticos, que todas estas diferentes propuestas de ley e iniciativas se pasen, pero que se ponga en el centro, por un lado, el bienestar, la salud y la vida de las mujeres. Pues, ¿les parece bien si continuamos con este tema regresando de este corte al que vamos a ir en estos momentos? Vamos a seguir comentando con nuestras invitadas del día de hoy. Bueno, pues, ante todo esto, ¿qué propone la academia, la sociedad civil y los partidos políticos para erradicar la violencia contra las mujeres y la desaparición de las mismas en nuestro país? Vamos a ir rápidamente a un corte, pero por favor ustedes continúen con nosotras, compartan el programa, coméntenlo, este programa es para todas ustedes. Hoy es 15 de septiembre y desde aquí también alzamos la voz y damos en grito, ni una más. Regresamos.
Y bueno, compañeras y compañeros, seguimos con este tema que es súper importante y que duele mucho y que duele demasiado y que tenemos que seguir en esta lucha. ¿Por qué López Obrador busca invisibilizar esta problemática diciendo que ya no hay desaparecidas? Pues por supuesto, porque su estrategia de seguridad está equivocada. Mientras las policías locales no estén fortalecidas, nosotras las mujeres vamos a seguir vulnerables. Yo, la tesis que está utilizando el presidente, haciendo entrega de apoyos directo a la gente, no ayuda para nada a la violencia en contra de las mujeres. Esto no quiere decir que va a disminuir la violencia, por lo que digo que su estrategia de seguridad está equivocada. Estamos de regreso con todas ustedes aquí en Género y Política. Continúen compartiendo y comentando este programa que es suyo. Hoy estamos hablando sobre la desaparición de mujeres en nuestro país y para ello yo voy a invitarlas a que continuemos porque si no el tiempo después se nos termina. Merichel, regresando al tema de la desaparición de las mujeres, viene creciendo esto desde el sexenio de Felipe Calderón, este grave flagelo social que el gobierno de Obrador pues no ha podido frenar, ya que en su primer año de gobierno las 3.093 mujeres reportadas como desaparecidas, esto alrededor, más o menos sí, es el dato que yo tengo, el 41% continúa sin encontrarse. ¿Cómo calificas la política del Estado para atender, sancionar, prevenir y sobre todo erradicar la desaparición de las mujeres en México? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que no se ha podido ver de manera integral el tema de violencia contra las mujeres. En su momento, la doctora Lagarde nos mencionaba que para proteger los derechos de las mujeres no nada más está la ley de acceso, la ley de niñas, niños y adolescentes. Yo le incluiría ahora la ley contra la trata, la ley de víctimas, el mecanismo de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos, porque si todos estos mecanismos estuvieran homologados desde los derechos humanos de las mujeres, pudiéramos dar respuesta no necesariamente inmediata, porque para eso falta mucho tiempo, por un lado como gobierno a las víctimas y por otro lado, si se estuviera cumpliendo, si se estuvieran dando las garantías de reparación del daño a las víctimas, no hubiera ahora sí que ni una más. Entonces, estamos viendo que hay no solo una, sino muchas más, y ya sabemos, muchas de nosotras, así como lo que compartió la compañera Verónica, ya sabemos dónde se las llevan, para dónde se las llevan, y mucho de esas investigaciones tienen años haciéndolas Lidia Cacho, San Juana Martínez y una serie de compañeras muy valientes que nosotros ya no tenemos hablando de estos temas. Creo que sería importante también fortalecer a quienes estamos hablando de esto por las amenazas que vivimos al tratar los temas, al defender a las víctimas y por otro lado, que las normas realmente se apliquen, como les decía, de manera homologada. Por ejemplo, aquí en Baja California, muchas de estas leyes de atención a víctimas y a derechos humanos las impulsó de manera importante el PRD, inclusive por eso yo en su momento milité y todo, ¿no? Pero ahorita estamos viendo que es de los que está hablando en contra de los derechos humanos, en contra del matrimonio igualitario. Votó, pero le pidió perdón a su pastor y a su mamá. O sea, ahorita ya sabemos que es súper importante capacitar a todas las personas y sobre todo las que vengan del PRD, porque es uno de los partidos que ha fundado los derechos humanos en México y en Baja California de manera importante. Entonces yo creo que es el momento ahora sí que de sacar la casta y pues quienes por un lado a veces militamos o simpatizamos, porque pues ahora sí que cuando se ve la deficiencia de la protección a los derechos, pues habla mal de nosotras como las que hemos militado y el partido. Muchas gracias, Merichel.
Pero pues como hemos escuchado muchas veces en redes sociales, en las noticias, en la radio, estos comentarios tan desafortunados que de repente, ¿verdad?, hace el presidente Andrés Manuel, y más en referencia al tema de las mujeres, bueno, pues minimizando la situación que tiene en sus manos, que tiene frente a él, diciendo que pues en nuestro país no pasa nada con este tema, y afirma que ya no hay desapariciones, que las mujeres no podrían estar mejor cuidadas que bajo su brazo y bajo su gobierno. ¿Tú qué opinas al respecto, Vero? Pues yo no lo pondría en una persona, porque creo que tenemos que tener una amplitud con respecto al trabajo que vamos a realizar y a las intervenciones que vamos a dar. Yo no estoy de acuerdo con esas declaraciones, pero tampoco estuve de acuerdo con lo que hizo el presidente anterior ni el que hizo el anterior. Yo creo que en este sentido es como esa figura presidencial hace aseveraciones sobre el tema sobre el delito y el fenómeno de la violencia contra las mujeres y las desapariciones y el feminicidio. Y yo creo que lo que vemos ahí es que hay un desconocimiento. Yo siempre me he sorprendido mucho en el tema de las actores que hacen política, ¿no? Del legislativo. ¿Por qué? Porque yo siempre me he preguntado, ¿por qué no trabajan con las personas que son especialistas? Porque el dinero está ahí. Se han hecho estudios, se han hecho diagnósticos, se ha creado una fiscalía, se han hecho campañas, se abren refugios, ¿no? Que son por parte del gobierno, del Estado, del Estado y de ese gobierno específicamente, independientemente del partido al que pertenezcan. Y yo me pregunto, ¿a quién contratan para que sean sus asesores o asesoras? ¿Por qué contratan a su amigo o a su amiga? ¿Por qué no buscan personas que tengan la especialización específicamente para ese tema? Y entonces, ¿cuál es el resultado de que no se hagan las investigaciones precisas, que se vean las estrategias y las acciones precisas? Lo que tenemos ahora, una FEBINTRA que no está funcionando, que no tiene casos consignados. Vemos una fiscalía que no está resolviendo a un procurador que se le avienta diamantina, ¿no? Y que genera todo un movimiento ese hecho. Entonces, es decir, busquemos el trabajo articulado. Estamos ante un fenómeno, delito muy complejo, que no lo va a poder resolver una persona, no lo resuelve alguien porque sea el presidente, alguien porque sea el gobernador, alguien porque sea el diputado o la diputada o la presidenta, no lo va a resolver así. Se va a tener que resolver haciendo un trabajo profundo, un trabajo de análisis, un trabajo de conocimiento, de saberlo y de aplicarlo primeramente y generar tenemos las leyes, como lo mencionaba Michelle, y ya están ahí. La única ley que tiene perspectiva de género es la Ley General de Acceso. Todas las demás intentan tenerlo. Entonces, yo regreso a lo mismo. Tenemos una fiscalía como la FEBINTRA, que ¿por qué no funciona? Yo trabajé en FEBINTRA, a mí me tocó estar en ese proceso. Y lo difícil que es la formación, cómo realmente yo veo servidores y servidoras públicas que están en un cargo, se capacitan y luego hay otra posibilidad política y van a otro cargo. Y entonces lo que ya se capacitaron ya se queda como yo siempre decía, cuando yo estuve en FEBINTRA y nos capacitaban de tantas cosas, y USAID y diferentes organizaciones, y de repente pues ya me voy a trabajar a otro lado. Yo decía, y todo el capital que se utilizó para tu capacitación lo vas a llevar a otro lado y a lo mejor no es una instancia de gobierno. Entonces es cómo garantizar que quienes están atendiendo víctimas realmente incorporen la perspectiva de género, porque la perspectiva de género no es decirlo, es algo que yo mucho lo doy en mis clases o en mis seminarios, cuando les digo, a ver, la perspectiva de género no es leerse 2 libros, la perspectiva de género feminista, enmarcada en todo este movimiento político, ideológico y ético del feminismo, es cambiar, es que no aceptemos ni toleremos ni la desigualdad,
ni la opresión ni la violencia hacia las mujeres. Entonces, es como el Estado mexicano, a través del gobierno que tenga, tiene claridad de lo que es el fenómeno de la violencia y del delito de la violencia. Cuando lo tenga, en ese momento va a hacer declaraciones que revictimicen y discriminen a las mujeres. Muchísimas gracias, Vero. Maestra Karen, bueno, pues Vero ya nos dejó más tareas, más incógnitas por resolver, entre ellas, pues justamente que las personas se capaciten y que lo ocupen en lugares desde donde pueden cambiar. Yo quisiera preguntarle, maestra Karen, pues como bien dice Vero, también tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contamos con la Ley General de Desaparición Forzada, desaparición cometida por particulares y un Sistema Nacional de Búsqueda, pero ¿por qué no está trabajando? ¿Por qué no está bajando el índice de desapariciones? ¿Qué hace falta? ¿Qué proponen los partidos políticos? ¿Qué propone el PRD? Bueno, yo puedo hablar efectivamente acerca de lo que propone el PRD. En primera instancia, bueno, pues en el periodo anterior, en la Ciudad de México, en Durango, en Chihuahua, presentamos algo que le llamamos nosotros Ley Abril, que fue el tema de la responsabilidad para actuar con perspectiva de género con las autoridades. El que sean sancionadas cuando, bueno, pues se pone por una acción o una omisión en peligro la vida de una mujer, bueno, pues es ahí cuando nosotros estamos proponiendo este cambio en el Código Penal para responsabilizar directamente a la autoridad, ya sea a jueces en primera instancia, que son los de control, en donde dejan salir con una medida cautelar, dejan en libertad a diferentes agresores o a gente que tiene actividad delictiva y que bajo cualquier pretexto se les deja fuera cuando violentan a una mujer. Bueno, pues estamos pidiendo en ese momento, bueno, pues la sanción para quien está omitiendo el actuar con perspectiva de género y generar un daño secundario o una revictimización a las mujeres. También nosotros estamos pidiendo, impulsando, que se tiene que cumplir con el protocolo homologado de investigación, la atención adecuada e inmediata para la búsqueda en vida de personas, los mecanismos forenses específicos para la búsqueda post-mortem, los lineamientos especiales para la atención a las víctimas indirectas, así como los protocolos especiales de atención de las víctimas directas que logran regresar a casa. Estas son algunas de las cosas que como PRD tenemos visibilizadas y este protocolo homologado pues tiene que entrar en su pleno funcionamiento. Por su parte también, bueno, pues la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas debe dejar de ser un emblema y contar con dientes, con presupuesto para prevenir más desapariciones. Hay ciertas herramientas también que se están utilizando con las nuevas tecnologías. Actualmente existe, bueno, pues una aplicación llamada Protege GM que funciona como un botón de pánico. Esta aplicación no está siendo suficiente. El no poder contar con un buscador para las mujeres que se encuentran en las edades de riesgo me parece grave. Hoy las nuevas tecnologías nos dan una posibilidad de poder usar al servicio de la protección, al servicio de la ciudadanía, pues estos elementos que son importantes. Y quiero aquí hacer un comentario. Nosotros, como parte de la dirección del PRD, no hace mucho platicábamos con Lorenzo Córdoba, quien encabeza el consejero presidente del INE, en donde hablábamos acerca de este sistema tan sofisticado, porque el sistema electoral nos cuesta muchísimo dinero, el poder tener la captura de todos nuestros rasgos, ya sea la cara, nuestra huella, y todos estos elementos que se nos piden a la hora de generar una credencial de elector. Hablábamos acerca de la posibilidad del vínculo para la identificación de personas desaparecidas y que hoy las familias lo siguen buscando y hemos visto en las diferentes procuradurías de los estados de la República
trailers completos de personas muertas sin poderlas identificar, sin poder decir, esta es la identidad. El utilizar el sistema tan sofisticado que tiene el Instituto Nacional Electoral al servicio de la población para la búsqueda es un elemento que debemos de tomar en cuenta. Esta es una de las propuestas del PRD, pero además hacerlo con mucho cuidado porque este sistema no puede estar tampoco disponible para todo mundo dentro de las procuradurías, sino tener la real transparencia para la búsqueda. Estos son algunos de los elementos que nosotros hemos considerado en esta etapa en donde la defensa de las mujeres es algo que nos ocupa. Y hacer que todo el andamiaje de las diferentes instituciones funcione a favor de las mujeres con la clara evidencia de qué es lo que está sucediendo, que los índices no tienen una disminución respecto al tema de las personas desaparecidas, a las mujeres que padecen trata y también, bueno, pues contra toda la violencia de género que el día de hoy existe. El poner a funcionar todo ese andamiaje es responsabilidad del Estado y por supuesto de quienes estamos en cargos públicos que nos permiten tener una voz que se puede escuchar para exigir el cumplimiento y la utilización de estos elementos que son fundamentales. Pues una propuesta que a mi parecer extraordinaria, darle ese uso también a todo ese recurso que se ocupa en la tecnología que tiene el Instituto Nacional Electoral, pues me parece que está muy bien, habrá que ver también, como dice la maestra Karen, sus contras, que esté en buenas manos, por supuesto, y esa es una de las propuestas, pero a mí me gustaría, y no sé a ustedes, saber qué proponen las mujeres que nos están viendo. ¿Por qué no nos escriben y nos dicen ustedes qué proponen? Y mientras, si les parece bien y me permiten y nuestras invitadas nos acompañan, vamos al laboratorio político para crear una fórmula de empoderamiento que nos ayude también a participar en resolver este tipo de situaciones. Vamos al laboratorio, acompáñenos por favor, no se vayan, ahorita regresamos. Muy bien, voy a tener que crear esta fórmula, pero necesito ayuda y aquí me van a ayudar nuestras doctoras del día de hoy, porque esta fórmula de verdad no la han encontrado, una fórmula donde podamos prevenir, erradicar, pero sobre todo sancionar la violencia de género. Tenemos que encontrarla, pero para ello necesitamos reunir varios elementos de los que tengo aquí y si no lo tenemos hay que buscarlo. Por favor, ayúdenme a hacer esta fórmula antes que otra cosa. Donde nos estén viendo en su casa, si van a crear fórmulas, acuérdense, nos ponemos nuestras gafas con perspectiva de género. Tenemos que empezar a ver con perspectiva de género hombres y mujeres. Yo ya me las puse por precaución, porque yo no las ocupo, yo sí veo con perspectiva de género y mis doctoras acá arriba también. Así que, por favor, doctora Karen, ¿qué le empezamos a poner a esta fórmula? ¿Qué necesitamos? Yo creo que hay que ponerle justicia. Justicia, muy bien. Doctora Merichel, ¿qué le ponemos a nuestra fórmula? Un chorrote de Constitución, por favor. Ah, ese sí, mucho. Muchísimo. Doctora Vero, indíqueme qué le pongo. Una dosis muy grande de anticorrupción. Oh, sí, muchísimo también, muy grande. Todo. No, pues vamos a echarle más. ¿Qué más? Díganme, doctora Merichel, ¿qué más le ponemos? Contraloría Social. Muy bien. Doctora Karen, ¿qué más? Échale protocolos de actuación. Ándele, por aquí tengo, si son estos. Ahí va quedando, pero ¿qué más nos falta? ¿Qué hace falta ponerle, doctora Vero? Capacitación y formación con perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos y justicia, más justicia. No, es así, pásenme otra caja de justicia porque en este país y más en estos temas nos hace mucha falta. Denme un toque final para que esta fórmula esté completa y la podamos implementar y llevar a cabo. Doctora Karen, un elemento. Ponle dinero. Dinero, denme dinero todos aquí.
cáiganle con lo que traen también, porque aquí me dejaron bien poquito, ¿eh? Sin presupuesto no hacemos. Sin presupuesto no, producción, me dejaron todo aquí, menos dinero, por favor, les encargo, dinero aquí, producción, cáile con lo que traes en la cartera. ¿Qué más le pongo, doctora Merichel, un toque final? Compromiso social de las empresas, de los gobiernos y de la sociedad. Muy bien, ya casi queda esta fórmula. Doctora Verónica, un toque final. Pues yo le pondría muchísimo amor, muchísimo respeto y siempre verdad. Verdad, muy bien. Vamos a ponerle el toque final a nuestra fórmula. Ahí está. Funcionó perfectamente esta fórmula. Yo les agradezco a las tres que me hayan ayudado porque sin ustedes yo no puedo. Y a quienes nos están viendo, por favor, échenos sus recetas, sus fórmulas. ¿Qué más le podemos poner? ¿Qué más podemos hacer para que esta lucha contra la violencia de las mujeres tengamos una victoria y podamos terminar con todas estas noticias feas que vemos en la televisión, en las redes sociales? ¿Qué más hacemos? Por favor, coméntenos. Y algo que sí podemos empezar haciendo desde donde nos están viendo es participar. Participen, por favor, mujeres, hombres también. Esto no es de uno, tenemos que hacerlo todos y todas juntos. Participemos en la vida política y social de nuestro país. Desde donde quiera que estén, lo que puedan hacer es participar. Con que eduquemos a nuestros hijos e hijas con una perspectiva de género es participar. Ayudar a nuestra compañera, ser sororarias es participar. Con un granito de arena, pero participemos, por favor, y no nos quedemos calladas. Muchas gracias a las tres, y ¿qué les parece si regresamos al programa? El pasado 30 de agosto de este año se conmemoró una vez más el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Las mujeres y las niñas forman parte, desafortunadamente, de esa gran estadística, porque aunada a la violencia feminicida se encuentra la trata y la explotación sexual de las mismas. En México, de conformidad con el informe entregado el pasado 13 de julio por la titular de la Secretaría de Gobernación, que por cierto, supuestamente no estaba actualizado desde 2018, hay 18.258 mujeres y niñas desaparecidas, la mayoría con edades que fluctúan entre los 15 y los 19 años, y principalmente en nuestras entidades como son Edomex, Tamaulipas y Veracruz. Como dije, esto de conformidad con el informe sobre búsqueda, identificación y versión pública del registro de personas desaparecidas. Me parece, y es una opinión personal, y como bien sabemos lo personal es político, que debemos de seguir luchando por la aparición y la aparición con vida de estas mujeres y estas niñas. Las mexicanas todas tenemos derecho a una vida digna, a una vida en democracia, a una vida en donde podamos gozar de nuestros plenos derechos y libertades hasta hoy alcanzadas. Como periodista, saludo que Género y Política esté dando cuenta de lo que sucede con la desaparición de las mujeres mexicanas, de nuestras adolescentes y nuestras niñas. Vamos por su búsqueda con su aparición, vamos por ellas, porque es derecho de toda mujer y toda niña, como ya dije, el derecho a la vida. Es un derecho fundamental, es el más elemental derecho humano. ¿Cómo vieron ustedes esa fórmula? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le quitarían? Escríbanos, por favor, sus propuestas, sus comentarios a Género y Política. Nos pueden encontrar en Facebook, también en YouTube. Por favor, no duden en hacerlo. Este programa es para ustedes. Lo hace posible el Partido de la Revolución Democrática, Género y Política. Así búsquenlo, por favor, en YouTube, en Facebook. Y denle like. También sus comentarios, si no les gusta, qué no les gusta y qué otros temas quieren que podamos tratar aquí con nuestras invitadas.
Por el momento hemos llegado ya a la recta final del programa del día de hoy, por lo que yo voy a pedirles, por favor, Meritxell, ¿hay algo que tratar todavía, algo que se quede en el aire? Adelante. Muchas gracias. Pues ya sabes que tenemos a nivel nacional el protocolo ALBA, que es para el tema de desaparición. Yo creo que hace falta no solamente actualizarlo a la realidad tecnológica actual, sino también a la realidad geográfica. Como les decía, este protocolo viene acá en Baja California como un copiar-pegar, como si no hubiera mares, como si no hubiera frontera, adaptar a la realidad local. Como les decía aquí, por ejemplo, las víctimas de trata no solamente son mujeres mexicanas o niñas. Una de las propuestas que tenemos es, nos hemos dado cuenta que hay grupos que interpelan a la academia, otros a la sociedad civil, otros interpelamos y exigimos a los gobiernos y a los partidos. Sin embargo, no vemos a nadie que esté buscando interpelar a la propia delincuencia organizada, en el entendido de que ya los espacios de poder también buscar tal vez algún tipo de inspiración en estas mujeres que son partes de las redes de delincuencia organizada para que dejen de tratar a las niñas, a las víctimas de trata y dejen de asesinar niñas menores de 14 años. Si la delincuencia organizada en México se pusiera ese límite, las cosas cambiarían. Aquí en Baja California hace unas semanas se encontraron diferentes cadáveres de mujeres, entre ellos una niña, y esto ya es como sociedad en decir esto ya estuvo, hay que ponerle límites éticos y morales a esto que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Meritxell. Vero, algo que no hayamos comentado el día de hoy que se nos esté escapando. Adelante. Ay, bueno, primero que nada, pues creo que nos hace falta hablar mucho más profundo de estos delitos. Creo que hoy solamente hicimos como una pequeña introducción, pero lo que sí quisiera decir es pedir al Estado mexicano que resuelva las recomendaciones que les ha hecho CEDAW y Belén do Pará, que es específicamente para las mujeres, y también que se pueda regresar mucho a la prevención. Algo que yo pude ver claramente el salto de qué era el delito de trata antes de 2010 y qué pasó después de 2010. Y algo que ayudó profundamente fue hacer prevención. Invirtamos en prevención, demos información. Son muy importantes todas las herramientas que podemos tener alrededor, como lo comentaba Karen, un botón de pánico, pero un botón de pánico, por ejemplo, que realmente puedan tener todas las mujeres. Yo hablaba en el primer fragmento, en el primer segmento, perdón, sobre el tema de la vulnerabilidad. A veces una mujer no tiene un teléfono inteligente. Eso es muy importante. Por eso yo sé ahora sí que como antropóloga siempre invito para que cualquier proyecto, cualquier acción traiga detrás un diagnóstico, traiga detrás las buenas prácticas, porque por ejemplo yo tuve botón de pánico porque estuve dentro del mecanismo de protección, justamente por mi trabajo en el delito de trata, y yo cuando me lo dieron, que estaba en el momento de pánico, porque había vivido las amenazas, yo pensaba que apretaba el botón y llegaba automáticamente la policía o la ayuda. Pues no es así, porque si no estás, se conecta a un satélite, pero no se conecta directamente a la patrulla más cercana que esté, por ejemplo. Por otro lado, el que no tengas internet. Si no tienes el internet para que eso funcione, eso no te va a servir. Entonces, yo diría, regresemos a la prevención. Hagamos que la seguridad en los espacios públicos para las mujeres que sean seguras, que no sean, por ejemplo, los mismos policías los que a veces cometen las agresiones. Entonces, pues tenemos mucho que hacer. Hay que informar sobre los derechos humanos, hay que informar a las madres y a los padres sobre los riesgos del consumo de sustancias, sobre los riesgos de los espacios públicos y sobre todo también generar con las y los jóvenes
estos talleres de género. A mí a veces hay quien me dice, no, es que eso del género ya es intrascendente, ya todo mundo lo maneja, pero te das cuenta que no es así, ¿no? Entonces, si una joven tiene las posibilidades de saber, de conocer, de ver la realidad, porque muchas veces la idea, y eso pasaba mucho con las víctimas de trata, es que decían, cuando yo iba a dar capacitación a las secundarias, me decían, es que eso no me va a pasar a mí, eso pasa en la otra colonia, no, eso pasa en Ciudad Juárez, no, eso pasa no, eso pasa en Sinaloa, eso pasa en Tamaulipas, no, aquí no pasa, no, en la Ciudad de México no pasa. Claro que pasa, y claro que pasa en las colonias, y hay, como yo lo dije en un inicio, hay colonias identificadas, porque eso, ¿cómo lo podemos saber? Por el número de víctimas de desaparecidas. Entonces, ¿cuántas niñas o jóvenes hay desaparecidas en qué alcaldía o en qué municipio? Entonces, ahí hay que poner el foco y darle información, porque una joven informada, una joven que conoce sus derechos, es una joven que tendrá mayores posibilidades de no estar en riesgo. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Vero. Maestra Karen, ¿algo que quiera agregar para el programa del día de hoy? Bueno, creo que el tener este tipo de programas genera no solamente la visibilización de varias cosas que tenemos pendientes, sino también aspectos que no se han tocado. Y hago una especial mención, de verdad que hay una razón a quien decía, nadie ha interpelado al crimen organizado. Y en ese sentido existe, por supuesto, razón. Existe razón respecto a cómo ha venido cambiando el trato hacia quien delinque. Y en ese sentido, hoy quiero hacer, bueno, pues un enérgico pronunciamiento. No se puede tratar como delincuentes a quienes no lo son, y viceversa, no se puede tratar como personas inocentes a quienes delinquen. Y hoy está sucediendo eso. Hoy se dan abrazos, hoy existe un franco diálogo, inclusive hasta se visibiliza cómo se habla y cómo se tiene un contacto con el crimen organizado. Hoy quiero decir enérgicamente que no estamos de acuerdo en el PRD con esto, que necesita existir un alto y que la aplicación de la ley no es selectiva. La ley se le debe aplicar de la forma en cómo se dicta, con las penas que se dictan a quienes delinquen y quienes el día de hoy están violentando a las mujeres, quienes el día de hoy se dedican a la trata de personas, quienes el día de hoy utilizan las redes sociales para generar un enganche y quienes hacen un chantaje a través con este inicio de pedir fotografías e imágenes y después invitar a tener un contacto y de ahí se pasa también al tema de la trata, pues me parece que son señalamientos que se deben de realizar. Hace poco, en varios estados de la República, la ley Olimpia se puso en marcha y resulta que es letra muerta porque no hay absolutamente ni un solo indiciado, pero ya existe la visibilización. El asunto es hacer que las leyes funcionen para las mujeres, que se puedan utilizar, que se sepa efectivamente cuál es la forma en la que se debe de llegar a la agencia del Ministerio Público y cuáles son los delitos por los que se debe de denunciar, mientras no tengamos un Ministerio Público que efectivamente sea un representante de la sociedad y se ponga del lado de la sociedad y se haga que se dé la reparación del daño o que se castigue a quien delinque el día de hoy o a quien genera violencia contra las mujeres. Estas observaciones que hago son el pan de todos los días. A través de diferentes medios me he permitido dar asesorías jurídicas y en realidad
la violencia institucional que se da y que se relata cada vez que una mujer me contacta para decirme, fui a la agencia del Ministerio Público y me dijeron que si no aparecía en ese momento mi hija, era porque estaba en una fiesta, o que se estigmatiza a las mujeres por su forma de vestir, o como ya lo hemos visto en muchas otras ocasiones, inclusive por el hecho de ser mujeres y de tener derecho al disfrute y al placer. Bueno, pues existe el día de hoy esa estigmatización que no permite que nuestros derechos se vean protegidos, resguardados por la autoridad. Esto es lo que deja este tipo de conversatorios, el poder ir perfeccionando lo que se ha creado hasta este momento. Y la exigencia tiene que ser, se tiene que cumplir con las recomendaciones internacionales, se debe de cumplir de manera puntual con la capacitación a todos los ministerios públicos, a todos los jueces, a todos los proyectistas, a los policías, y generar que esto sea una constante, incluir en los planes de estudio la materia de educación sexual y la materia de perspectiva de género en todas las carreras. Eso es algo que le debemos a la ciudadanía, y hacerlo de manera puntual, porque hoy esto lo vemos en cualquier lugar, en cualquier profesión, que existe una forma de ejercer el machismo. Yo recuerdo cuando iba en la universidad que ir a la parte de ingeniería era encontrar a puros hombres y no se actuaba con perspectiva de género, ni entre el alumnado, ni entre los profesores. Ir a medicina y ver que el día de hoy como los médicos legistas hacen las revisiones en las agencias del Ministerio Público es bastante grave. Entonces, el poder contar en todas las profesiones con la perspectiva de género, con la educación en materia sexual, con un plan a largo plazo respecto a cómo ir introduciendo en todos los niveles la perspectiva de género, es algo que se le debe a la ciudadanía. Y hoy, pues hacer énfasis en este tipo de cosas me anima para poder generar los vínculos pertinentes, para poder llegar a todos los rincones de la ciudad, a todos los congresos, para buscar cada vez más aliados y aliadas de las mujeres, para hacer que la ley se aplique y que, por supuesto, la ley sea realizada y sea ejecutada con perspectiva de género. Muchísimas gracias a las tres. Se nos está terminando el tiempo, por lo que les voy a pedir a cada una que nos regalen un comentario final a modo de conclusión de todo lo que hemos hablado a lo largo del programa. Por favor, Marichel, ayúdanos con tu conclusión para el día de hoy y para que te escuche todas las mujeres que nos están viendo en este momento. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Para mí, la recibo con mucho cariño y para mí es un honor compartir el espacio con Verónica y con la diputada. Nada más para cerrar, comentar que el protocolo ALBA, que es el protocolo homologado en todo el país, en Baja California les sugerimos una cuarta fase, que es la que se encargaría del tema de reparación del daño. La cuarta fase sería transversal. Lo que buscamos es precisamente que los mecanismos de protección a víctimas de trata, desaparición y feminicidio cuenten con la atención adecuada para que no sean revictimizadas al momento de denunciar, pero no solamente eso, que también las personas, el personal que atiende a las víctimas, mental, cuente con contención, cuente con horarios dignos, porque igual que el personal de salud, si ellos y ellas no tienen sus derechos humanos que se cumplan, no tienen situaciones dignas laborales, tampoco van a ofrecer ese servicio. Entonces yo creo que sí tiene que ver con una cosa y otra, y también insistir que las medidas anticorrupción dentro de del sistema de protección a mujeres víctimas de violencia, a periodistas, y todo, es importante que también se haga contraloría social, que podamos hacerle auditorías desde la sociedad civil a estos mecanismos y a estas dependencias, porque asimismo, como se está haciendo,
vemos que no está teniendo resultados y que no nos han bastado las instituciones para atender a la población con la pandemia. Y con la pandemia va a haber más desapariciones y más pretextos para que aparezcan cadáveres, pues como ya saben que aparecen. Entonces sí nos preocupa, pero también nos ocupa en el protocolo ALBA. Si gustan retomar el modelo en algún otro estado, con mucho gusto y de manera gratuita lo compartimos. Y les dejo un abrazo a todas y pues ya saben que tienen una amiga acá en Tijuana. Muchas gracias, Merichel. Vero, por favor, compártenos tus conclusiones para el día de hoy. Pues también agradezco mucho la invitación. Creo que es un delito y un tema y un fenómeno sociocultural que tenemos que ahondar, que tenemos que analizar profundamente y que tenemos que informar. Entonces, yo reitero todo lo que anteriormente comenté y solamente quisiera concluir mi participación diciendo que no olvidemos a las víctimas indirectas de estos delitos, a esas madres, a esos padres, a esos hijos que son víctimas indirectas de el feminicidio, la trata y la desaparición. Que seamos sororarias, que seamos también solidarias con estas mujeres, que empáticas, que están viviendo la desaparición de una hija, que es algo que transgrede las emociones, pero también los vínculos más profundos. Y si nosotras y nosotros realmente buscamos que se cumplan sus derechos, que haya reparaciones integrales del daño, que se atienda con perspectiva de género, que se den investigaciones también con estas líneas transversales como es el género, la interseccionalidad y el enfoque diferencial, vamos a estar aportando. Es buscar cuáles son las mejores opciones para estas personas, porque yo creo que es a veces la parte que se nos olvida y es ¿qué pasa con las madres de estas jóvenes? ¿Qué pasa con los hijos y las hijas de estos jóvenes, de estas jóvenes? Entonces, yo voy a terminar solamente repitiendo una frase que me dijo una vez una mamá de una víctima de feminicidio y me decía, ¿por qué tuvimos que vivir ¿por qué vivimos indignamente? ¿Por qué mi hija tuvo que vivir indignamente? ¿Por qué tuvo que morir indignamente? Dice, ¿y por qué ahora se le recuerda de manera indigna? Dice, yo sigo luchando y voy a seguir pidiendo justicia para que el recuerdo de mi hija sea como lo que realmente era, una mujer con historia, una mujer con vida, una mujer con recuerdos, y no sea una fotografía de un cadáver que se expuso en los medios de comunicación, que se expuso en los chats. Entonces, a mí esta frase me llegó mucho porque dije, realmente es cierto, cuando a una madre anda buscando a su hija, ¿qué es lo que se hace? Se le revictimiza, pero además se transgrede la memoria de esa joven. No sabemos si la va a encontrar, ojalá que sí, pero ponemos estereotipos, calificamos su vida, calificamos sus acciones. Entonces, parte de lo que yo considero que hacemos todas quienes estamos trabajando por erradicar la violencia contra las mujeres es también dignificar la memoria. Si toda esa dignidad que se fue quitando a partir de violentar los derechos humanos básicos de una mujer y de una familia, hoy creo que es fundamental que empecemos a dignificar esos casos, esas historias y con miras también a que se acceda a la justicia y a la reparación integral del daño de esas víctimas indirectas y de las víctimas directas de estos delitos tan graves contra las mujeres y las niñas. Muchísimas gracias, Vero, muy importante, fundamental también lo que comentas, la otra parte de las personas, de los niños que se quedan sin mamás y de esas mamás que se quedan aparte de sin hija a cargo de esos niños. Yo creo que necesitaríamos también otro programa para profundizar mucho más en este tema, como bien dices, lo tratamos a modo muy rápido porque un programa pues no nos alcanza, pero yo espero que poder contar con la presencia de las tres para un próximo programa y continuar hablando sobre el tema. Maestra Karen, por favor, regálenos sus conclusiones para el día de hoy.
Sí, bueno, pues un llamado igualmente a quienes en este momento están tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, el poder elegir a los perfiles adecuados para poder atender a las víctimas es necesario. Hoy se encuentra al frente de la Comisión de Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra, quien su familia fue víctima indirecta de una desaparición en su momento y hoy, bueno, pues hay reclamo hacia la forma de atender a quienes están padeciendo por lo mismo que su familia padeció. El poder buscar los mejores perfiles no es un tema de ocurrencia, sino es un tema de estudio, es un tema de poder buscar lo que este país necesita, a sus mejores hombres y sus mejores mujeres. También, bueno, pues al frente de la subsecretaría, de una de las subsecretarías de Gobernación, Alejandro Encinas, quien el día de hoy, bueno, pues tiene que atender a todas las víctimas de diferentes crímenes que se han cometido, ya sean desaparecidos, el tema de gente que ha sido masacrada en muchos lugares, de las mujeres que el día de hoy también buscan a sus hijas y que hoy se le cruzan al presidente a media carretera buscando a sus familiares y buscando una respuesta. El tener esos perfiles adecuados, el hacer que los protocolos de actuación se manejen de la manera correcta, el hacer las observaciones pertinentes a quienes el día de hoy tienen a su cargo el ejercicio de la justicia y hacerlo desde los espacios adecuados como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por supuesto esta subsecretaría que atiende a todas las víctimas. Pues esos son dos de los espacios que deben de contar con este perfil y hoy hacer este llamado a quienes eligen por una parte el presidente de la República, en otra parte el Senado, hacer lo propio para poder elegir a los mejores. Al momento no se cuenta sino con protestas dentro y fuera de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no se cuenta con una respuesta real para quienes el día de hoy siguen desapareciendo, siguen padeciendo la ausencia de un familiar, la ausencia de una hija, la ausencia de una madre, la ausencia de una mujer que anteriormente estaba en casa disfrutando de la vida. Hoy no se cuenta con ese tipo de cosas y el hacer este llamado es para la responsabilidad de que cuando levantas el dedo para votar, estás votando por el destino y por la vida de mucha gente. Entonces, este es un tema en el que hay que reflexionar. No es un asunto de negociaciones políticas, es un tema de poder atender a ese llamado que hace la ciudadanía para elegir a los mejores hombres y mejores mujeres al frente de las distintas instancias en las cuales se genera no solamente la justicia y la aplicación de ella, sino también quienes pueden sancionar a quienes no lo hagan con el profesionalismo que se requiere. Entonces, hacer esto nos va a llevar a otro estadio, el poderlo hacer de manera real, concienzuda y generar que estos hombres y estas mujeres lleguen a esos espacios de decisión, pues va a traer una visión distinta. Estaremos pendientes, por supuesto, durante este tiempo del presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, pues también sé que mis compañeras de programa tendrán muchas observaciones que hacer al respecto, porque desde donde estemos, pues hoy invito a todas las mujeres a poder luchar por un presupuesto adecuado para atender a todas las mujeres que el día de hoy, en las distintas edades, desde las distintas condiciones y en los distintos lugares del país, requerimos de presupuesto para que nuestro gobierno pueda atendernos y pueda atender nuestras necesidades. No me queda más que agradecerle a las tres su participación, su apoyo para realizar este programa, justamente en un día como hoy, en donde México, pues,
tiene esta celebración, esta festividad que tenemos por el Día de la Independencia el 15 de septiembre, mañana 16 de septiembre, el Día de la Independencia, y desde aquí pues también damos este grito, este llamado, este grito de auxilio y este grito de ya no más, ni una mujer más en este país, de verdad, tiene que ceder, tiene que parar. Las mujeres no podemos seguir saliendo con miedo a la calle, no podemos seguir saliendo con el miedo de no saber si vamos a regresar y si vamos a volver a ver a nuestras familias. Y yo las invito y los invito a quien no está con nosotras el día de hoy, a mi equipo de producción, a que demos ese grito, porque sí, que vivan los derechos de las mujeres, ¡viva! que vivan las mujeres, que vivan los derechos de las mujeres. Que vivan los derechos de las mujeres. ¡Vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres! ¡Vivan! Pero que vivan y que vivamos libres de violencia y que vivamos, pero que vivamos y que todas las que nos faltan regresen, por favor. Eso es lo que necesitamos en este país y por supuesto que viva México. Muchísimas gracias por estar con nosotras en el programa del día de hoy. Gracias al equipo de producción por estar trabajando en este día, porque este trabajo de verdad que no puede parar, nos necesita nuestro país. La lucha por los derechos de las mujeres no tiene descanso, no se duerme en este trabajo y lo hacemos con mucho gusto. Muchísimas gracias, yo soy Gabriela Juárez. Gracias por haber estado con nosotras, licenciada Karen. Un honor escucharla. Gracias. Gracias, Vero. Gracias por estar hoy. Gracias, Merichel. Gracias por estar con nosotras. Gracias. Y gracias a ustedes por seguir viendo y compartir Género y Política. Yo soy Gabriela Juárez. Nos vemos hasta la próxima.